Vamos a empezar con una oración. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti, oh Señor, hoy alabamos, hoy guardamos tu día, nos reunimos como tú nos mandaste, para pensar, estudiar, recibir, dar sobre tu palabra, para intentar aprender un día más, para intentar acercarnos un día más a ti, para estar más conectados. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente para poder aceptar todo lo que quieres decirnos. Señor, guíame, Señor, para que pueda dirigir adecuadamente esta escuela sabática y que se diga lo que tú quieres que se diga. Todo esto te lo pedimos en el nombre y la sangre preciosa de tu Hijo Jesús y para el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, vamos a empezar la lección de hoy, lección número 10, que se titula Discipular a las Naciones. El texto para memorizar dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando vi este texto, me acordé rápidamente de esa polémica que algunas veces ya Víctor había comentado sobre este texto, y que me gustaría que él mismo recordara, cuando le paso el micro. ¿Está ansioso de micrófono? No. Es como Terry. Bueno, pues resulta que la misma Iglesia Católica está cogiendo esta frase como línea también argumental para un cierto templo, un cierto punto de reunión para la unión de todos los pueblos. Ecumenismo general. Exacto. Por eso cuando leemos este texto, quizás nos viene a la cabeza lo que vimos el otro día en el vídeo que se presentó en la última conferencia del tercer Elías, en el que vimos a aquel pastor, no sé si era jesuita, que hablaba de esa unión de corazón, de oración, ama al prójimo, ama a Dios, y la doctrina ya nos la enseñarán en el cielo. O sea, que la doctrina no sirve para que nos desunamos, ni para que implique que yo tenga que hablar de otra persona y choquemos, ¿no? Sino que eso lo dejemos a un lado. Entonces me gustaría que Víctor hablara de este tema, pues es un tema que siempre ha tenido en mente y que puede darnos más claridad. Bueno, hay dos factores a tener en cuenta muy destacados de este texto, y es precisamente cuando hay dos puntos de vista, uno es el católico, otro es el judío, al respecto de este texto. Por parte católica, ellos tienen claro de que tiene que haber un ecumenismo y por tanto todos van a servir juntos, a orar juntos en un lugar en concreto, bajo un mismo paraguas, por decirlo de algún modo. Por parte judía, tienen claro de que tienen que levantar un tercer templo para que todo el mundo pueda ir a adorar a ese lugar, conozca que es el lugar de Dios y por tanto, pues, en fin, se consiga también una unidad a nivel mundial, pero siempre mandando los judíos por encima de todos como pueblo elegido. Y luego, claro, hay la tercera opción, que es la buena, y es que esto no va a suceder aquí, por desgracia. Hasta que no termine todo, esto no va a acontecer. Desde luego, casa de oración para todos los pueblos lo va a ser la Nueva Jerusalén, pero hasta entonces olvidémonos. Por tanto, vigilemos a la hora de interpretar profecías, sobre todo del Antiguo Testamento, que hacen referencia a lo que respalda el movimiento sionista, que es sencillamente trasladar las profecías del futuro a un momento sumamente cercano, porque eso no se va a producir así. Ese va a ser otro gran engaño satánico para preparar el terreno para la venida del falso Mesías. Y es casa de oración para todos los pueblos que adoren a Dios. Y adorar a Dios implica no solo arrodillarse ante Él, sino seguir toda una serie de parámetros, de líneas que Él nos marca, y eso es doctrina.
Y si la doctrina no la tenemos clara, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Si nos dice la palabra que cuando trabajamos adoramos a Dios, cuando hablamos adoramos a Dios, cuando estamos ayudando a alguien y ayudamos a Dios, ayudamos a Jesús, esos actos pues son ya un acto de adoración. Si ese acto, eso que estás haciendo o diciendo va en contra de los mandamientos de Dios, ¿cómo estás adorando a Dios? Por lo tanto, esos pueblos, evidentemente, aquí la lección nos coge otro significado, ¿no? Que la salvación viene de los judíos y es explicada a todos los pueblos, sea expresada para que todos los pueblos sean, la intención que es que todo el mundo sea salvo, ¿no? Es la intención de Cristo cuando viene. Pero eso no quiere decir que al final todos sean salvos, que es muy diferente. Ayer mismo recibí una información, le doy las gracias a la persona desde Estados Unidos que me la ha hecho llegar, en referencia al pastor que tú has citado antes, del vídeo que estuvimos pasando, y no directamente en sí del protagonista, por decirlo de algún modo, de ese vídeo, que es ese pastor, que hace referencia al vídeo del Papa, sino al que lo presenta a él, el señor ese otro con una cara estirada que no sabe si es de operación o es que es así de naturaleza, no, pero que te da una sensación extraña cuando lo ves, ¿verdad? Pues me estoy pasando datos muy significativos al respecto, que lo vamos a mostrar próximamente, para que veáis realmente cómo esa gente se está moviendo ya en un ámbito totalmente oscuro, masónico y demás, pero están dentro del cristianismo, llevándolo a todo a su terreno. En verdad ya sabemos quién está detrás de eso, el propio Vaticano, es evidente, por todo lo que allí aparecerá, ya lo veréis. O sea que el ecumenismo lo tenemos encima. Muy bien, pues gracias por la aclaración, porque eso nos va a servir para poder afrontar la lección con más tranquilidad y con más garantía. Y vamos a ver cómo, evidentemente, ese mensaje va dirigido a todos y cada uno de nosotros. En la lección del domingo nos hacen leer unos textos y yo me gustaría que pudiéramos analizar el texto de Isaías 56, del 6 al 8. Dice: y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí ya vemos que hay una condición previa, una condición sine qua non, que es el no profanar ese sábado. Por lo tanto, dice Jehová el Señor: el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré otros con él, además de sus congregados. O sea, que ya está haciendo ver que hay alguien más, aparte del pueblo judío por excelencia, que va a aceptar ¿el qué? No profanar el sábado. Pero es que esto, rápidamente al leerlo, me vino a la cabeza lo que estuvimos viendo en la última conferencia de puertas dimensionales. Esa herida, esa llaga, ibas a decir, pero qué pesadez esta gente, con la llaga y la herida, qué pesados, que os gusta meter el dedo en la llaga. O la mano, como dice Tomás, ¿no? A ver, es que solo esta mañana y ayer, esta mañana he despertado a Víctor para tocar las narices un rato, y ayer por la noche a última hora también, creo que estuvimos hablando, porque si te quedas con esa cosa, pero la llaga, ¿por qué tan importante? ¿Cómo es posible la llaga? Esto hay que reflexionarlo bien, porque constantemente nos está llevando la llaga, ¿no? Y claro, y pensás, bueno, Jesucristo sin llaga. Jesucristo sin llaga no es el cordero degollado. No es toda la sangre vertida. Por lo tanto, ya no es el Cordero de Dios y por lo tanto no es el Mesías. Directamente.
sin llaga no es el Mesías. La sola muerte hubiera sido como matar a un cordero y ya está. No sirve para nada. Falta algo más. Porque eso es como que es la señal, la llaga que es la marca que identifica a quién. Al Mesías. La llaga identifica al Mesías. ¿Y qué vimos que era la llaga? ¿Qué vimos que era Kerit? ¿A qué relacionaba la llaga? Con el sábado. Con el sábado. Por lo tanto, la llaga, la señal ¿de qué? Del Mesías. Incluso una señal dirigida expresamente al pueblo judío para que dijeran, mira, ¿ves? Yo soy ese cordero. Y no lo vieron. Y no lo vieron. Y luego además la llaga como sábado es la ¿qué? La señal, la marca ¿de quién? Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. La antimarca de la bestia. La antimarca. Fijaros, no se os pone la piel de gallina de la relación y cómo vimos el otro día que el pueblo, aparte de coger la dirección de la lanza este-oeste y entrar en el lugar santísimo, tenemos también la otra dirección, oeste-este, que es la ¿qué? La de la sangre que toma al salir y a caer encima del arca. Esa sangre, ¿por dónde pasa? Por la llaga. Pasamos a través del sábado para llegar ¿a dónde? Al pueblo de Dios, al trono de Dios, a la salvación. ¿Qué nos dice aquí? A los extranjeros que siguen a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré ¿a dónde? ¿A dónde? A mi monte santo. ¿Recordáis el cántico de Moisés, que lo vimos también en la última conferencia? El cántico de Moisés en el que dice que una vez han pasado el mar en seco, que es el significado de la llaga que también decíamos, ese corte del mar y pasar en seco, vimos como después hablan de que les introduce en el monte santo. Es que hay una correlación constante, ¿eh? O sea que, fijaros cómo, y luego sigue, que el Jehová el Señor lo reúne ¿a quién? A los dispersos de Israel. ¿Eh? De esto hablaremos más extensamente en los temas portridimensionales, pero ya ver cómo, recordad que Isaías y cómo en el resto de textos que vimos el otro día relacionados con la llaga, había una llaga y una herida y había ¿qué? Una venda, una curación. ¿Y esa curación cuándo se da? ¿Cuándo se dará esa curación? ¿Cuándo el pueblo está definitivamente curado y restablecido? ¿Qué dice aquí? Se reúne a los dispersos de Israel. Y aún juntaré otros con él, además de los congregados. Todos reunidos. ¿Ahí dónde? ¿Para qué? ¿Reunidos para qué? Para ser llevados con él, ¿no? Para su venida. O sea que ver cómo todo está relacionado con esa herida de alguna manera, sobre todo porque el sábado está implícito ahí. Por lo tanto, toma unas dimensiones que nos van a hacer, yo creo que yo cada vez que me pongo a orar y cada vez que pienso en ello, piensas, ¿cómo puede ser que un detalle, una cosa tan que siempre más o menos ha pasado como, mira, sí, una llaga, un lanzazo para comprobar que esté muerto, vale, sí, vale, de acuerdo, pero todo, no hay nada que es casual aquí, no hay nada casual en la palabra de Dios, es lo que hemos ido entendiendo conforme hemos ido viendo y estudiando la palabra, no hay nada que esté porque sí, todo tiene un significado, porque 2, porque 3, porque 4, porque 7, todo tiene un significado, y eso más, y justamente esto es el centro de los significados. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Estos dispersos de Israel que se van a reunir tendrá algo que ver con el llamado que se hace en Apocalipsis 18 a salir de Babilonia? Es decir, Dios tiene un pueblo esparcido por todo el mundo en diferentes denominaciones, cristianas o no cristianas, ¿eh? Y hay un llamado, salid de ella y entrad en este redil, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿esta gente posiblemente serán de descendencia judía? ¿Y serán este pueblo de Israel que tiene que reunirse? Es una pregunta que lanzo. Bueno, hay dos factores. Una, el Evangelio
es para todo el mundo, sean judíos o no, y habrá gente que aceptará el Evangelio, sean esquimales o sean chinos o sean rusos o sean sudafricanos, no importa el lugar. Luego el otro factor es determinante justo en el último momento, al final de todo, que aquí las cosas ya cambian y entramos ya en un punto en el cual mucha gente querría debatir porque no lo vería claro, pero que también deberemos mostrar en su momento. Pero también... sí, salir de ella, pueblo mío, es un llamado a salir de la confusión. Y la confusión no está solo en la Iglesia Católica o en el protestantismo, está en todo el mundo. O sea, todo el mundo puede aceptar el Evangelio. Es que pero esa gente son pueblo de Dios, que están dispersos y tendrán que ser reunidos. Claro, por eso pregunto yo, ¿todos van a ser de procedencia judía? Los hombres salvos habrá judíos y no judíos, eso se entiende, más o menos así, ¿no? Porque los griegos también, como vamos a ver en la lección, preguntaron. Y lo que pasa es que luego entendemos aquí, por ejemplo, seguimos leyendo el texto de Isaías, dice, después de leer esto del 8 que dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntare todos con él, además de sus congregados, juntaré otros con él, además de sus congregados, dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿A quién? Sus atalayas son todos ciegos, son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, deliran, se acuestan amigos de dormir, y esos perros comilones son insaciables, y esos mismos son pastores que no saben entender. O sea que también esa reunión implica que va a haber algo contra aquellos que están diciendo mentira. Por lo tanto, sí que puede haber una parte de lo que comentabas tú. Yo creo que como en muchos textos bíblicos, hay como unas aplicaciones globales. Y luego aplicaciones concretas en cada punto del texto, que puede ser una parte de la historia, que es justamente de la historia final, pero que puede implicar eso, ¿no? La reunión de los que deben hablar la palabra y los que la van a recibir, ¿no? Y cómo al hablar la palabra vas a ir también en contra de todos estos comilones que habla aquí, ¿no? Bueno, seguimos. Hay un texto de Testimonio para la Iglesia que dice, al final de este mismo día, nuestra consigna ha de ser adelante, siempre adelante. Los ángeles del Señor irán siempre de nosotros, irán delante de nosotros para preparar el camino. Nuestra preocupación por las regiones apartadas jamás puede deponerse, hasta que toda la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios. Aquí nos habla del trabajo de llegar a aquellos lugares donde pues quizás nadie ha ido y hay que llegar, ¿no? Y eso muchas veces eso en la Iglesia siempre ha sido una preocupación general, ¿no? Incluso a veces en detrimento de lo que está a tu alrededor, ¿no? Muchas veces a lo mejor estamos muy pendientes de ir a evangelizar a, yo qué sé, Sudáfrica, ¿no? Y a lo mejor estamos aquí en nuestro vecino que no le hemos dicho nada, en 10 años estamos con él, ¿no? Entonces, sí, hay cosas grandes y cosas impresionantes que se pueden hacer, pero luego está el día a día, que es lo que nos tiene también es nuestro propio ministerio personal, ¿eh? Ese no lo debemos olvidar nunca. Hay una cosa global, pero el ministerio personal de cada uno tiene que seguir. Cada uno seguro que tiene un pensamiento, una idea, unas ganas, una manera de llegar a alguien que está a su alrededor y la tiene que llevar a cabo, no se debe cortar. Con respecto a lo que estabas diciendo, de que a veces queremos ir a lugares donde no llega pero nadie, y a veces tenemos a los vecinos que no les decimos nada, pero voy más allá, a veces en nuestra propia familia hay personas que necesitan que les hablemos y no lo hacemos. Nos reunimos con ella para hablar del partido de fútbol, para hablar de esto, pero de Cristo nunca les hablamos. Y entonces he leído en el Espíritu de Profecía eso, que a veces queremos hacer tantas cosas, pero si no hacemos nada por nuestra familia, no podemos hacer nada por los demás. Entonces siempre pensemos que en nuestra familia hay gente que necesita conocer del Señor, necesita realmente el saber que hay una esperanza, que Cristo viene, y no lo hacemos. Aparte que en la familia
Sí, sí. No. Tú grita, no hace falta Que estamos aquí hablando de aceptar al Señor, de hablar de Cristo, guardar el sábado. Eso es muy bonito, ¿vale? Y es muy poético y es maravilloso. Pero Ángel ha leído una palabra importante que se repite mucho y que Cristo mismo repite y que los apóstoles repiten, que se llama perseverar, ¿vale? Los que perseveren se salvarán. Yo he buscado aquí, del versículo de Isaías 6, lo que significa perseverar en la strong. Bueno, significa hacer algo duro, fuerte, valiente, continuar. Y todo es hacerlo fuerte, hacerlo fuerte, hacerlo fuerte. El vecino está muy bien, en Sudáfrica está muy bien, es muy bonito, pero yo creo que para que mi familia vea a Cristo, lo tiene que ver en mí. Y antes de corregir a alguien, el primero que necesita a Cristo soy yo, para que la gente vea a Cristo en mí. Es muy bonito hablar de Cristo, pero la gente tiene que ver a Cristo, porque la gente cree lo que ve. O sea, lo primero somos nosotros. Usted amonesta a su mujer, amonesta a su madre, amonesta a sus amigos, pero se amonesta a sí mismo. ¿Tiene lo que los varones tienen entre las piernas para amonestarse a sí mismo? Porque el Evangelio es para todos, pero todos son para el Evangelio, porque el Evangelio exige, lo dice Elena White, y lo digo yo, y cualquier persona que piense un poco, el Evangelio requiere de valor, de mucho valor. Y mucha perspectiva, porque todos no fueron hechos para el Evangelio. El Evangelio para todos sí, pero todos son hechos para el Evangelio. Eso depende de cada uno. Si va a ser sincero, y no solo sincero, si va a tener el coraje que solo Dios lo da para dar los pasos, porque escuchamos al Señor, escuchamos al Espíritu Santo, pero damos ese paso, porque al fin y al cabo recae sobre nosotros. No, Cristo hará, Cristo hará. Cristo hará hasta donde nosotros no podamos hacer. Lo bonito del amor es que nosotros decidimos, nosotros nos quemamos, nosotros hacemos el esfuerzo. Elena White habla mucho de esfuerzo. Entonces, hay muchos casos de gente que acepta el sábado, que acepta a Cristo maravillosamente 20 años y al 21 se va. A mí me da igual que usted venga a la iglesia. Usted va a perseverar, va a cambiar su dieta, va a cambiar sus hábitos de vida, va a cambiar su forma de pensar cuando vea a otra mujer, va a cambiar los programas que ve en la televisión. ¿Va a pedir a Dios que le haga ver los pecados que usted no ve? ¿Va a pensar en usted? Porque antes de ir a los demás, antes de quitarte a ti la astilla de tu ojo, me tengo que quitar la viga del mío, ¿no? Porque leer la Biblia y hablar de Cristo es muy bonito, pero cada día nosotros tenemos que corregirnos a nosotros. Ser ejemplo, porque la gente cree lo que ve y tenemos que convertir a la gente. O sea, tenemos que amoldarnos siendo nosotros. Ejemplo. Si no hacemos lo mismo que hace el catolicismo, predicamos algo que no... Claro. O si no actuamos como hace el catolicismo o la mayoría de las religiones organizadas, ¿no? Que predican cosas que ni ellos mismos ponen en práctica. Claro, eso es lo que digo, es muy poético, es muy bonito, pero... Hay que tener primero el ejemplo y luego predicar de lo que uno puede dar ejemplo. Si estás predicando de algo que tú no puedes dar ejemplo, mejor... Pero dice que la palabra está viva, ¿no? Pues ponla tú en carne, ¿no? Ponla tú en carne para que la gente la vea. Amén, hermano. Pero también hablamos, por ejemplo, y la palabra habla del Señor cuando les habló del sembrador, ¿no? ¿Me entiendes? La semilla cayó entre espinos, cayó entre piedras, cayó todo esto. Él se refiere a las personas que aceptan la palabra y la aceptan de corazón, y algunos que no la hablan solo por hablar, o otros solo por seguir la multitud, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú te dices que aplica, tenemos que aplicarlos a nosotros mismos siempre, como dices tú, ¿me entiendes? Porque nosotros tendremos que ser la antorcha, ¿me entiendes? Cristo tiene que ser la luz en nuestras vidas. Si ellos no miran el cambio en nuestras vidas, tampoco van a ver, porque si nosotros a la primera demanda que el enemigo los ponga tropiezo en el camino y los retiramos, entonces sí, este va así porque yo tengo que seguirlo así. ¿Me entiendes? Es una aplicación que nosotros mismos tenemos que hacer, ¿me entiendes? Por eso el Señor les habló en parábolas referente al sembrador y les explicó el contexto de cada parábola, de qué significaba que cuando cayó en espinas, cayó en seis. No, y esa parábola es muy interesante porque... Es muy interesante aplicarla a nuestra vida. Porque no la aplicamos a nuestra vida, de nada sirve. No, y para entender que mucha gente a la que le vas a dar una semilla, esa semilla va a caer en un vaso. En un vaso. Recordad que hay vasos para perdición también, ¿eh? Exacto.
recordad que hay vasos para perdición. Así es. O sea que tú tienes ese terreno donde vas a sembrar la semilla. Yo tenía preparado algo sobre esta parábola, pero hace mucho tiempo y se quedó ahí porque, bueno, por circunstancias de cipreses y cosas estas. Pero esa tierra donde cae la semilla, tenéis que pensar que es nuestra mente. Nuestra mente tiene una herencia. Todos tenemos una herencia. Y esa herencia va acumulando. Y ese vaso que llega al último tiempo, hay vasos que llegan al último tiempo, que son vasos que, por mucho que siembres, por mucho que hables, por mucho que muestres, cuanto más te acerques a Cristo y más Cristo haya en ti, más lejos te ven. Y eso es una cosa que debemos aceptar. Nosotros podemos hacer todo lo posible también, debemos perseverar en la gente, pero llega un momento que ves que esa persona no va a ver más allá de lo que hay. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros como Cristo también, cuando explica a la gente, a cada uno explica diferente. Al pueblo, a los fariseos les dice que ellos ya saben lo que tienen que saber y les hacen unas parábolas para que ellos se identifiquen en esas parábolas, quizás algunas incluso más complejas para que ellos tengan que identificarse. Al pueblo hacen unas parábolas quizás más sencillas, agricultura y tal, pero es que fíjate en su propio pueblo, ¿no? En Nazaret, a los suyos, y nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Él está allí y los suyos le piden prueba y ellos dicen, prueba los voy a dar la de Jonás. 3 días en la bañera y luego, ¿qué? Salió, ¿no? Resurgió. Ya está, no os dijo nada más. Porque ya él veía lo que había en esa mente de esa persona que le pedía la demostración. Ya veía que por mucho que hiciera, aunque bajara Dios ahí mismo, Padre, tampoco iban a quedar muy alucinados, pero a los 2 días ya quedarían otra vez igual. Entonces, la familia es un tema muy, muy delicado. En el cual la familia te ha conocido desde siempre, desde que eras un niño de pecho hasta en ese momento. Y hablarle a una persona que te ha conocido desde que has nacido es muy complicado. Tú has cambiado. Ella cree que el cambio es para peor. Tú puedes hacer... Ella, cuando digo ella... madre, mujer, también puede ser el padre, quiero decir que ahora me estaba imaginando una madre, ¿no? Ve un cambio en su hijo, que era de una manera, y para ella estaba muy bien como era, estaba perfecto. Entonces ahora resulta que de repente hay cosas que no haces cierto día de la semana, hay alimentos que no comes cuando vienes a mi casa, que yo lo hago con todo el amor del mundo, y hay cosas que no haces como divertirte con nosotros, que antes hacías. Y ya estás haciendo eso a tus hijos también. Entonces, hay una preocupación porque esa persona ve que tú estás como corrompiendo la vida de tus hijos. Ya ve a esos nietos indefensos en manos de alguien que no es como era antes. Por lo tanto, esa valentía tiene que tener dosis de psicología. Y esas parábolas las tienes que lanzar en momentos que tienes que esperar a que sea el momento adecuado para lanzarlas. Porque ¿qué tienes miedo? Tienes miedo de que ciertas palabras o ataques frontales hagan que esa persona gire la cabeza y se vaya a la otra punta, ¿no? Entonces sabes que un momento u otro lo vas a tener que hacer. Sabes que en un momento u otro vas a tener que decir, bueno, pero es que esto es así y ya está, ¿no lo ves? Esto es así y ya está. Pero ¿qué haces? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿No está esperando a que se reúna el número? ¿No ha esperado 6.000 años a que se reúna un número? ¿Y cuando esté ese número no nos va a recoger? ¿Y para qué espera? Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Para ver si en un momento u otro pues reaccionan y ven cosas, ¿no? ¿No ha esperado Dios para mí o para ti? Pues es lo mismo nosotros con nuestra familia, con los que está a nuestro alrededor.
Y él tuvo la paciencia, por ejemplo en mi caso, de que yo negara el bautismo 7 años. Y permitió que viviera para bautizarme. Y eso se lo he agradecido toda mi vida. O sea que el camino que Dios tiene para cada uno, solo Él lo sabe. Pero está claro que al que está fuera, que te conoce el primer día, te ve de mayor. Y te ve de una manera. No te conoce de antes, ni sabe cómo eres antes, ni nada de nada. ¿De acuerdo? No, y relacionado con la familia también, aquí en nuestra sociedad... Bueno, no sé si tenía... ¿Quién tenía nadie lo sabe? En nuestra sociedad, sobre todo en Cataluña, es una sociedad atea e incrédula por excelencia. Y ya damos por supuesto que nadie nos va a escuchar y lo van a negar, o sea, no hablo. Eso pasa mucho aquí, y es la victoria de Satanás con eso, porque ¿para qué hablar si nos van a negar, no? Tenemos este miedo. Y es lo que es dificilísimo de superar, al menos en mi caso, pero se tiene que superar con la ayuda de Dios. Bueno, yo veo la experiencia, por lo que ha hablado Ángel, veo la experiencia bastante parecida a la mía, ¿no? Porque parece ser que cuando tú intentas hacer cambiar la forma de ver la realidad, ¿no? Pues parece que como si ellos entienden como si tú estás buscando un conflicto, ¿sabes? Y a veces tú, para evitar ese conflicto, prefieres no exponer el tema, porque tú dices una pequeña cosa, ¿no? Y ya se enciende una antorcha, sí. Y dices un poquito más y se enciende una hoguera. Entonces, sí. ¿Qué haces? Prefieres callarte para no encender esa hoguera, porque ese conflicto no es lo que quiere Cristo. Entonces yo estoy viendo que o no estoy hablando de la forma correcta porque no soy el más adecuado, o quizá esa persona todavía no está en el momento para recibir el Espíritu Santo, porque como dice Ángel, ¿no? A veces si tú le quieres hablar a un hermano mayor o a una madre de estos temas, lo primero que van a pensar es: yo lo veo así, o lo he experimentado así, ¿no? El renacuajo este ya nos quiere enseñar. Sí, ¿sabes? O te han lavado el cerebro, o estás en una secta, no está bien, le están comiendo la olla por ahí, o lo que sea, ¿no? Era listo antes. Lo primero, escúchame, ponlo a prueba, que es como debería comportarse un cristiano o una persona como nosotros lo debemos hacer. No debemos creérnoslo todo porque nos lo expliquen, lo tenemos que poner en duda, tenemos que investigarlo, pero estas personas no llegan a ese punto, no lo tienen, ni lo ponen en duda ni lo investigan. Automáticamente se ponen en contra, encienden la hoguera y puede generar un conflicto. Por eso yo a veces soy partidario de mantener el silencio o esperar que Dios los toque de otra forma. Aunque recordemos que hay una batalla espiritual. Cuidado. El momento, yo digo del momento adecuado, te lo digo porque en mi caso pasó algo similar, ¿me entiendes? Mi madre es católica, de esas católicas que ni dándole con una maceta la vas a sacar de su religión. Y luego visitaba a mis hermanos. Cuando yo busqué ya de Cristo, yo buscaba a mis hermanos y les hablaba de Cristo. Y total, me salían igual como dices tú. Este nos quiere venir a evangelizar, este aquí, este allá. Madre mía. Bueno, resultó que yo salía con ellos de pesca y de cacería con ellos, porque ellos van mucho a la cacería. Y yo los visitaba y yo los acompañaba. Y yo andaba en el monte con ellos y oraba porque a mí en sí mis hermanos me odiaban. ¿No? Porque como yo soy el último de todos y a mí me toca toda la herencia de mi madre, a mí incluso me deseaban hasta matar. Como José, ¿no? Incluso. Sí, sí. Entonces yo andaba con ellos. Sí, y yo andaba con ellos. Esta experiencia mira, yo estaba con ellos y en mi mente, Señor, tócales. Yo sé que a tu debido tiempo la semilla quedará sembrada, Señor, que ellos vean en mí tu luz, no yo, Señor, sino tu luz en mí, en ellos. Siémbrales, por favor, la luz tuya, Señor, en su corazón. Y dame palabras, Espíritu Santo, para que cuando ellos me saquen palabras, seas tú el quien habla, no yo. Y mira, primero comencé con un amigo de ellos que era muy alcohólico, pero de estos que amanecían en cantinas, en bares. Y para honra y gloria a Dios, oye, este hombre es pastor. ¿Vale? Este hombre es pastor. Y poco a poco pues fui visitando a mis hermanos. Ahora mis hermanos ya se congregan en iglesias, en una iglesia que guarda el sábado. No sé qué denominación es, te diría mentiroso, pero sé que guardan el sábado. Y me alegra en mi corazón saber que
que Dios ha tocado su vida, que esa semilla quedó germinada en su corazón. Y crea, para mí fue duro, ¿eh? Yo salía al monte, como te digo yo, y yo salía con miedo, a que me mataran, porque igual yo tengo niñas, tengo hijas, y me salía duro saber que por ahí en el monte, enterrado entre hojas, o el cadáver tirado por ahí, sin que supieran que tenían un padre muerto por ahí, o pensar que la había abandonado. Pero mira, gracias a Dios el Espíritu Santo tocó a estas personas, y ahora alaban a Dios y glorifican al Señor. ¿Me entiendes? En este caso es perfecto, vamos, tú eres un claro ejemplo, pero es una lucha. Nosotros tenemos que estar como en te digo, esa lucha. tienes Y si Dios tú lo que tienes, tú, ¿no? bueno, para mi opinión, nuestra postura tiene que ser la tuya. vale, Bueno, para, que es lo que en realmente tu Dios opinión, quiere, en tu ¿no? opinión dice que la palabra de Dios tenemos que defenderla con la uña y con los dientes. Ahí dice la misma palabra. O sea que no tengas miedo tú de hablar. Siempre es... No. Te lo digo en el aspecto que a veces callamos. A veces callamos y es a veces cuando no debemos de callar a veces. En ese momento es que tenemos que mentalmente pedirle al Espíritu Santo de Dios. Primero examinarnos a nosotros mismos cómo estamos. Sí, Señor, perdóname si he pecado, si te he ofendido, Señor, perdóname en este momento. Necesito de tu Espíritu, necesito de tu gracia, necesito de tu favor, Señor, para poder hablar a tus siervos, a poderle hablar a esta gente perdida. Que seas tú el que habla a través de mí. ¿Me entiendes? No sean mis propias palabras, sino las tuyas. Y verás que el Espíritu Santo morará en tus palabras. Y esas palabras serán como flechas, hermano. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que estábamos comentando, pasamos a la lección del lunes y vemos que se titula Ay de ti. Vamos a leer unos textos bíblicos, que es Lucas 4, del 25 al 30, y vamos a analizar lo que ahí nos dice. Dice: pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y cuando una gran hambre se cernió sobre todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino ¿a dónde? A Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Recordemos lo que significa Sarepta y Sidón, porque lo estuvimos viendo también en el tercer Elías. Sarepta significa refinamiento, purificar. Y Sidón, pescador o cazar hombres. O sea que ya nos está diciendo el mismo texto que debemos refinarnos, purificarnos, para poder, ¿qué? Cazar hombres. Por eso este comentario les sentó tan mal a los fariseos que lo estaban escuchando. Porque solo diciendo esto, que a la viuda que fue, que había muchas, pero fue a Sarepta de Sidón, solo diciéndoles esto, los fariseos ya entendieron, por las palabras y sus significados, que tenían que purificarse para llevar a cazar hombres. Y eso les sentó fatal. Por eso al final intentaron matarle después de escuchar todo esto. Veis en el versículo 29 y 30, dice que lo enviaron a un borde de un acantilado, pero él salió y se escapó entre ellos. Pero más adelante dice el 27, 27, más adelante dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Naamán el sirio. Naamán quiere decir placentero, agradable, deleite. Fijaros cómo esos conceptos también estaban, el placer estaba asociado también a Adán y a Edén. Recordemos en la conferencia última que vimos, o en la penúltima. Y Siria es Aram, tierras elevadas, Nueva Jerusalén, también era Edén. Fijaros, es como si nos dijera que debemos volver a ese origen y que él mismo se está identificando con ese Edén y con ese Adán. O sea que ahí está él mismo diciéndoles a ellos que él era el segundo Adán. Y después de decirles esto, ¿qué dice?
Y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le condujeron hasta un borde escarpado en la colina sobre la cual estaba edificada su ciudad, a fin de despeñarle. Les dice solo eso, y por decirles eso, lo quieren matar. O sea que en esas palabras ya estaba implícito lo que él era, y lo que venía a hacer y lo que pedía de los que le escuchaban, ¿no? A veces en ese acto de purificación, ¿qué hay? Actos, ¿no? Es lo que decía Wallace. Tus actos, tus acciones te definen. Y eso hace que lo que esté a tu alrededor reaccionen. El problema es si solo ven la parte que es diferente de la suya, y eso hace que te separe de ellos, ¿no? Pero debemos perseverar. Y en el segundo texto, que está en Lucas 17, del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id a mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Tomando la palabra, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y él dijo: levántate y prosigue tu camino, tu fe te ha sanado. Fijaros otra vez cómo el extranjero vuelve, el samaritano vuelve, y ese es el que glorifica a Dios, justamente, no el propio pueblo judío. Y fijaros en Samaria. Samaria significa atalaya, cercar con espinos. Cercar con espinos. Cercar con espinos lo asocia con proteger. ¿Vosotros os acordáis de un cerco de espinos muy famoso? La corona. ¿Alrededor de dónde? De la cabeza. De la cabeza. De espinos. ¿Protegiendo qué? La cabeza. El lugar santísimo. O sea que hasta la corona de espinos que clavaron 2 veces con fuerza en la cabeza de Cristo, hasta eso era voluntad de Dios, para enseñarnos que protegiéramos nuestra mente, para enseñarnos que eso es, esa mente llevada a Dios es la que nos va a mantener en vida. Y durante 2 días, ¿no? Pues si la encajan 2 veces, 2 días guardando su mente, y la tercera ya tranquilos porque ya... Bueno, eso no había caído, ¿ves? Y luego, espérate, seguimos, un momento, solo acabo esto. Y entre Samaria, dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Galilea era círculo especial, ¿recordáis? Que podía ser aquella constelación que decíamos. Y el hecho de que era una puerta plegadiza. Por lo tanto, ¿qué es la puerta? El cerebro. Protege la puerta y estarás en Cristo. Protege la puerta y estarás y entenderás la muerte de Cristo y por qué fue y para qué y la llaga y todo. El ciprés y la lanza. Sigue. ¿Cuántas heridas tuvo Cristo entonces? Eso me suena a un email que he leído esta mañana. Carla nos dijo de que estaba contando las heridas, ¿no? ¿Y cuántas te salían? 5. La herida de Cristo en la cabeza, con la corona, sería otra, pero anterior, porque era anterior a la cruz, al igual que todos los latigazos que llegó a recibir, ¿no? Sí. Entonces, mirad cómo si sumamos absolutamente todo, nos daría 7. 5 en la cruz, 2 manos, 2 pies, la herida en el costado.
Si sumamos la corona de espinas son 6 y si sumamos todos los latigazos son 7. Incluso hasta en esto el 7 tuvo su importancia. Era la perfección en el límite de lo humano, de lo que soportó. Sí, señor. Llegó a una culminación. Pide la palabra. Que ahorita estamos hablando acerca de la corona de espinas, me vino una idea a la cabeza. ¿No será que cuando lo que tú estás diciendo acerca de que nuestra mente es la puerta, es el cerco, y con lo que Cristo nos quería mostrar cuando se le puso su corona, ¿no será que cada vez que nosotros dejamos que entre algo indebido a nuestra mente, que entre cualquier cosa que veamos, que escuchamos, ya sea música, ya sea televisión, ¿no será que le estamos volviendo a clavar esa corona de espinas a Cristo? Debemos de pensar siempre, cada vez que vamos a actuar, vamos a ver algo o escuchar algo, porque realmente si todo tiene una simbología, Cristo no estaba queriendo decir algo con la corona de espinas. Cada vez que nosotros contaminamos la mente es como que estemos poniendo esa corona de espinas en su cabeza. Entonces, y cada vez que comemos algo también, porque eso va incluso a nuestro cerebro. Entonces, por eso es que siempre se nos dice que cuidemos nuestras avenidas del alma, de todo lo que el mundo nos ofrece, porque cada vez que nosotros hacemos algo, pensemos que le estamos haciendo daño a Jesús. Desde Cristo tenemos 2000 años donde nos intentarán herir con la corona si no vigilamos. No habrá tercera, porque la tercera ya vuelve Cristo, nos vamos. O sea, 2000 años, 2 días. Protege tu mente 2000 años. Porque que cada día te intentarán clavar la corona y si no vigilas, no sale de ahí la corona. No sé. Bueno, siempre esa doble simbología de todo lo que hemos visto, ¿no? Las dos caras, ¿no? El daño y la protección en la misma corona es también claro. Viendo también con la conferencia de Ángel la importancia que tiene nuestra conexión con Dios, cuidando el tema del hipotálamo y la parte cerebral. Sí, por eso también es tan importante el concepto. Y fijaros como en la misma lección, después de esto dice, quería que vieran que esa salvación, o sea, Cristo quería que el pueblo que tenía tantas ventajas despertara a lo que era su verdadero llamamiento y propósito como su pueblo. Quería que vieran que esa salvación, aún para la nación elegida, no era algo que tenía por nacimiento, no lo pasaban los genes y la primogenitura. Era algo que debía aceptarse de forma consciente. De forma consciente. Consciente quiere decir que racionalmente lo entendemos. Tenemos que aceptarlo conscientemente. No por una sensación o por un... Espera, que ahora hay una... Espera. Estaba hablando con Frederic y él ha dicho pues que cada día, pues a través de la televisión, la comida, te intentan meter la corona en la cabeza. Si tú te pudieses quitar la corona, ¿con qué te la quitarías? ¿Con las manos? ¿Con las con las llagas? O sea, la llaga de Cristo nos quita la corona. También. ¿Quién te quita la corona? Definitivamente las manos de Cristo. La llaga de Cristo que da vida, ¿no? También. Sí, señor. Bueno, pues aquí dando vueltas, vamos a pasar a la lección del lunes. Ya es tarde, vaya, pues... Bueno, pues esto, nada más. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, la lección del martes. Juan 12, del 20 al 32. No sé por qué he apuntado lo que he apuntado. Ah, sí. Habla de que los griegos, en la reunión de la Pascua, vienen y que preguntan por Jesús. Preguntan por Jesús y primero se acercan a Felipe. Felipe le dice a Andrés, ¿dónde está Jesús? Y Andrés presenta, y entre los Felipe y Andrés, los dos van a presentarse a Jesús. Fijaros la línea, ¿no?, para llegar a Jesús, ¿no? Fijaros que hay dos interlocutores y Jesús. Otra vez tenemos el 2+1, pero aquí además, fijaros cómo primero se presenta el griego a Felipe.
Felipe, que es Felipe de Betania, creo que era. O sea, Betania, casa de cazador, y Felipe, amigo de los caballos. ¿Recordáis alguna constelación de 4 patas y una lanza? Y este habla a Andrés, que es hombre, el hombre. Y los dos se presentan ante Jesús. Si hiciéramos la simbología de Espíritu Santo, Jesucristo y Dios, tendríamos esta línea. ¿Recordáis el rol de cada uno? Cómo el Espíritu Santo gime y traduce nuestras oraciones para que Cristo, que está de abogado intermediario, las ponga ante Dios. Cómo los dos ayudan a que esas oraciones lleguen a Jesús, nos ayudan a llegar, a Dios, nos ayudan a llegar a Dios Padre, digamos. O sea que parece que también aquí nos está enseñando como el rol de cada persona de la divinidad, de cómo acercarnos a Dios, ¿no? Como si el Espíritu Santo estuviera recogiendo, cazando gente, a través de los ángeles, a través de ponernos frases en nuestras mentes, cazando para llevarlas a Dios. Y bueno, vamos a ir tirando porque parece que se está haciendo tarde. Luego está la lección del miércoles, pero la lección del miércoles es tan impresionante que requiere un tema de puertas dimensionales, o más, que es la del buen samaritano, que lo que vamos a hacer simplemente es leerla, y la dejamos leída, porque hay tantas connotaciones, tantos significados, con todo que, y luego si buscáis Jericó en la Strong, que lo vais a hacer ahora, creo que igual os lo hará en un momento, vais a empezar a ver qué significado tiene. Pues vamos allá, Lucas 10, 37 a 27, y ya lo dejaremos. Lucas 10, del 27 al 37. Dice: aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó por el lado opuesto del camino. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a compasión. ¿Cuántos pasaron? ¿Y cuál fue el que se movía a compasión? Y acercándose, además del tercero, era no judío, o ex-judío. Una mezcla. Y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Vendo. O sea que hay una venda de una herida también, ¿no? Y al partir al día siguiente sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios y te lo pagaré cuando regrese. Porque 2, se había ido. porque se había ido. 2 y regresa. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó su misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Leéroslo las veces que queráis en casa tranquilamente, porque vais a empezar a ver tantas relaciones. Hay un hombre herido y hay 3 que pasan. Por lo tanto también tenemos el 4 por el medio. Tenemos que se van a Jericó. De Jerusalén a Jericó, ¿qué dirección es? Bueno, eso también lo podéis buscar. Vemos que venda, vemos que hay 2 denarios. Hay muchos números por aquí. Eso lo analizaremos en el tema de la segunda venida, si Dios quiere. Y
Por mí, creo que leeré la última del viernes y acabaremos. De la Elena White, de Deseo de todas las gentes, dice: un samaritano de viaje vino a donde estaba el doliente, y al verlo se compadeció de él. No preguntó si el extraño era judío o gentil. Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con la distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Por lo tanto, que Dios os bendiga a todos y